Bueno, José Luis, como siempre, agradecerte a nombre del Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Hola, Escuela Politécnica Nacional por tu voluntad de compartir tu amplísima experiencia en estos temas que son poco conocidos para muchos de los profesionales en las diferentes ingenierías y diferentes ámbitos. Sin embargo, al ser poco conocidos también, son temas de mucha valía, ya que son los mecanismos actuales y las formas de cómo nosotros podemos manejar los proyectos de investigación, los proyectos científicos en los cuales indudablemente tú estás inmiscuido. Entonces, José Luis, ¿me permites leer tu currículum recortado, desde luego? No se puede ponerlo todo. Esta noche hablaremos sobre sensores remotos aplicados. José Luis Rivadeneira es máster en políticas de planificación urbana en la Chung Ang University. Es ingeniero civil ambiental en la Escuela Politécnica Nacional. Es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias hasta la actualidad, el INIAF, tengo entendido. Gestión y generación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Administrador técnico de la Estación Experimental Santa Catalina. Es director, analista estadístico, panelista, fanáticos de Voz Media Group. Generación de información estadística, creación de elementos digitales de difusión, realidad. Virtual, sistema de consulta interactiva. Investigador del Instituto Geográfico Militar. Perdónenme un segundito. Justo se me metió una llamadita. Investigador del Instituto Geográfico Militar en gestión y generación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Investigador en el Instituto Espacial Ecuatoriano, responsable del componente clima, hidrología y amenazas hidrometeorológicas, director del proyecto de desarrollo de metodologías integrales para la identificación en vegetación de contaminación por hidrocarburos mediante el uso de tecnologías espaciales, espectrales y espectroscopia de imágenes. Reconocimiento por la participación en el Seminario de Gestión de Riesgos y Desastres por la Universidad de las Fuerzas Armadas, y reconocimiento por la participación de la generación del mapa de riesgos de Fusarium R4T para el Ecuador en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en el año 2021. José Luis, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio. Sí, considerando que es una temática muy compleja y que, como decías, alguno de los compañeros del grupo no conoce el uso de sensores o las capacidades que tiene esto, he pensado en iniciar con una charla un poco sencilla, básica, de los sensores y sus principales características. Y de acuerdo a eso podemos ir conversando de las aplicaciones ya más a detalle, que podría ser, si son consultas cortas ahorita mismo, y si no, podríamos hacer otro tipo de charla ya específicamente en alguna temática de interés. Entonces, siéntense en la libertad de interrumpirme en cualquier rato, porque lo quiero considerar más un conversatorio que una conferencia, y así le vamos haciendo más dinámico esta participación. ¿Tengo permiso para compartir, Patricio? Sí, ya. Perfecto. Pegar. Entonces, como les decía, vamos a hablar un poco de las cuestiones básicas, empezando por el tipo de sensoramiento. Tenemos que entender que hay muchos tipos de sensores y muchos tipos de aplicaciones de la misma. Por lo tanto, uno tiene que tener ciertos criterios técnicos para poder decidir cuáles son las mejores opciones el rato de querer hacer un estudio, una aplicación o una investigación con sensoramiento remoto. Entonces, una de las primeras cosas que hay que decidir es qué tipo de plataforma se va a usar en el sensor. También de esto depende la calidad o la resolución que vamos a tener, y también el área de cobertura en el que vamos a ir trabajando. Entonces, por ejemplo, si usamos imágenes satelitales, podemos cubrir grandes zonas, pero la resolución disminuye.
Esto también es un poco ambiguo porque en realidad ya están mejorando la resolución de los satélites. Y tenemos satélites que ya son submétricos, o sea que cada píxel tiene menos de 1 metro de longitud en cada lado, pero normalmente estos satélites de alta resolución son pagados. Entonces nos implica un costo poder utilizar estas imágenes, mientras que las imágenes gratuitas van a tener una resolución mucho menor. De ahí vienen las aerotransportadas, que puede ser en avión o en dron, que mejora la resolución, pero también tienen un problema de resolución espacial un poco limitada. Y en este caso, el área de cobertura va a ser más complejo cubrirla a través de este tipo de plataformas. Y ya tenemos los drones que podemos alcanzar imágenes con un pixelado de 10 centímetros o menos centímetros, dependiendo del tipo de investigación, el tipo de dron y el tipo de sensor que estamos usando. Entonces, depende de la resolución del sensor, depende de la altura de vuelo y depende de las características específicas atmosféricas de la zona de estudio. Por último, tenemos los levantamientos ya directos, que pueden ser, en el caso de nosotros en línea, una medición directa en hoja, por individuo, por planta, que es mucho más puntual, ¿no? Pero tiene una resolución mucho más amplia. Aquí también entrarían, por ejemplo, el levantamiento con automóviles, robots, o los tipos de sensores que van en canales y que van haciendo una captura continua. Entonces, en este caso, para ciertas aplicaciones se requiere una resolución mucho más amplia, como digo, por individuo y dependiendo de las características de estudio. Entonces, siempre tenemos que saber escoger la resolución espacial, que sería esta de la resolución de píxel, el tipo de plataforma que nos permite alcanzar esta resolución, el tipo de sensor, que bueno, ya vamos a hablar también un poco de lo que son las resoluciones espectrales. Y en el caso de satélite también tenemos que considerar qué tan seguido se va a poder capturar la información. Como digo, ahora hay satélites que están pasando cada 8 horas. O sea, es una constelación de satélites, no es el mismo, pero tienen los mismos sensores. Entonces tenemos una revisita un poco más amplia, pero es lo mismo. Implica que son imágenes pagadas que resultan un poco costosos para diferentes tipos de estudios. Y las libres normalmente pasan cada 3 días, dependiendo del tipo de servicio que estén brindando. Eso también ya está mejorando y hay imágenes satelitales libres que están, por ejemplo, pasando cada día. Ahora también tenemos diferentes tipos de sensores por la fuente de emisión. Se refiere a 2 tipos de sensores, los activos y los pasivos. Los sensores activos son los que emiten una señal. Esta señal interactúa con el objeto que queremos estudiar y le regresa una señal modificada. Al comparar la señal emitida con la señal modificada, podemos analizar y tratar de entender las características del objeto que estamos sensando. Y los sensores pasivos normalmente usan la emisión de las cosas y esta es habitualmente la de interacción con el Sol. El Sol emite radiación hacia el objeto de estudio, igual interactúa con el objeto y envía una señal al satélite. Igual comparamos las condiciones de la emisión de luz de radiación solar versus la emisión del objeto ya modificado. Y a través del estudio de esta energía, nosotros podemos ir encontrando las características prescindibles para nosotros de detección. Dentro de los sensores activos tenemos los láser, muy conocidos en el campo de la teledetección como LIDAR, que es, los radar, en los que los principales que tenemos son los de apertura real, que son como los que se usan en los aeropuertos. Los de apertura sintética, que lo que hacen es forzar la apertura hacia un punto definido y usan el concepto del efecto Doppler para mejorar
la captura de información detallada de un objeto. Después tenemos los de arreglos de fase pasiva, que no emiten una señal, sino que simplemente reciben la información del objeto, y está uno especial, que no es una subclasificación, sino que es un uso específico, que es el georradar. El georradar es un radar que trata de detectar las condiciones que están bajo el suelo. Y de acuerdo a las emisiones de señal y la frecuencia con la que emiten, se puede detectar diferentes resoluciones y se puede llegar a diferentes profundidades. Eso también depende de las condiciones del suelo. Creo que hay alguna consulta. Me dicen que no se escucha, ingeniero Vaca. No sé si... Sí se no escucha. escucha, sí se Ya. escucha. Yo le dije a Félix que le suba el volumen, posiblemente esté bajo el volumen, pero sí te escuchamos claramente. Perfecto. Yo también Gracias. escucho todo bien. Perfecto, gracias. Dentro de los sensores directivos también tenemos altímetros de microondas, que sirven mucho para determinar las condiciones del suelo. Los radiómetros de microondas, los sonares, que es más para mediciones bajo el agua. Y en sensores pasivos tenemos los radiómetros. Este es uno de los más usados y sobre todo porque detectan en diferentes longitudes de onda de la energía. Usan longitudes de radio, de microondas, infrarrojo, visible, ultravioleta, rayos X y gamma. Normalmente los rayos X y gamma y los de radio se usan más en temas de análisis espaciales, o sea, en temas astronómicos. Hay los sensores acústicos, los ultrasónicos. Por ejemplo, estos últimos se usan mucho en la detección de fracturas internas en equipos o materiales. Hay los ópticos, los magnéticos y los térmicos, que este es muy usado, por ejemplo, en temas de enfermedades de vegetación. Entonces, para entender un poco más sobre todo lo de los espectroradiómetros, estas serían las diferentes longitudes de onda que tenemos de la energía. Y aquí tenemos el rango visible. No sé si se ve mi cursor. Sí se ve, José Luis. Ya, perfecto. Entonces el rango visible, que es el que puede detectar el ojo humano, se encuentra en esta longitud de onda. Y aquí vemos una comparación de los tamaños que tienen la longitud con respecto a ciertos elementos conocidos, ¿no? En sí, lo que hace el sensoramiento remoto entonces es tratar de detectar cosas que para el ojo humano es difícil, pero tiene más o menos el mismo esquema. Déjenme ver si creo que me salté una parte. Sí. Voy a volver acá. Entonces, ¿qué es el sensoramiento remoto? Es cualquier forma de capturar información sin necesidad de estar en contacto con él. Y una de las formas más conocidas o una comparación que nos puede hacer entender fácilmente que es de la teledetección es del ojo humano, ¿no? Entonces el ojo detecta una imagen, lo transmite a través de nuestro sistema nervioso y lo lleva al cerebro donde nuestras neuronas lo analizan. Entonces es algo muy similar. Detecta forma, detecta tamaño, esto dividido en un montón de píxeles, cada cual con su diferente longitud de energía, ¿no? Un ojo humano tiene una resolución de 576 megapíxeles. Entonces, una cantidad enorme de información en cada uno de estos píxeles que detecta, y cada uno tiene detecta a la vez diferentes ondas de energía. Entonces, recibe, como les decía, condiciones de forma. ¿Sí? Ahí está un ejemplo de una curva de energía o una firma espectral que se le llama, que cada una de estas sería multiplicado por los 576 megapíxeles que detecta el ojo. Entonces, transmite esto al cerebro y el cerebro, ¿qué es lo que hace?
transforma esta energía que le está emitiendo el sistema nervioso y lo identifica como color, rugosidad, forma, distancia y tamaños. Y después de hacer este análisis, el cerebro puede determinar qué es lo que está viendo. Un árbol de abedul a 20 metros que tiene más o menos 3 metros de altura. Algo similar es lo que hacemos con el sensoriamiento remoto. Acá lo que tenemos, por ejemplo, es un espectroradiómetro que simularía lo que hace el ojo. La transmisión, en este caso, puede ser por cable online, pero lo importante es el análisis de toda esta información que simularía lo que hace el cerebro. Entonces, para hacer estos análisis, podemos usar sistemas de inteligencia artificial o sistemas de información geográfica. Este tipo de herramientas nos permite analizar y conceptualizar qué es lo que estamos captando a través de los sensores remotos. Lo de inteligencia artificial ha sido un mundo que nos ha dado una gran posibilidad de estudios que se demoraban mucho con los sistemas normales. Y dejen volver al punto donde estábamos. Entonces, como le decía, la ventaja de los sensores remotos es que le da una cantidad de emisión en cada una de estas longitudes de onda. Y a través de esos datos exactos o esas respuestas podemos ir encontrando ciertas características específicas de un objeto. Este es, por ejemplo, una firma espectral de vegetación entre 300 y 1100 nanómetros. Y aquí vemos una curva de emisión de energía en cambio de un suelo arcilloso anegado. Entonces, a través de las diferentes medidas, de las formas que tienen estas firmas espectrales, nosotros podemos ir discerniendo los elementos que estamos sensando. Inclusive, usar arreglos matemáticos para ver los porcentajes que se encuentran de uno u otro objeto de estudio dentro del mismo píxel, ¿no? Porque muchas veces cuando la resolución espacial, la que les hablaba de los píxeles que maneja la información del sensor, tiene mezclada información ahí mismo de vegetación, de suelo, de agua. Entonces necesitamos desmezclar esa información para poder hacer un análisis completo de lo que estamos levantando. Y por ejemplo, aquí hay un suelo con lodo y acá hay un agua de río transparente. Entonces, cada objeto tiene su propia firma espectral. Y dentro de eso también podemos ir viendo características específicas de cada cosa. Ahora, en esto es importante que nosotros sepamos qué queremos estudiar para ver qué tipo de sensor es el que nos sirve. Entonces, por ejemplo, aquí te estamos mostrando las bandas de un satélite que se llama WorldView 3. Y ustedes pueden ver en cada uno de los rectángulos es el ancho de banda que captura información. Entonces, si tomamos el amarillo, cuando captura el suelo arcilloso, en realidad toma un valor intermedio de todo lo que está encerrado en esta banda. Tenemos un valor intermedio acá del suelo con lodo, un valor intermedio de la vegetación y un valor intermedio del agua del río transparente. Entonces, hay cosas que nos facilita detectar a través de satélites y hay cosas que se nos complican, ¿no? Aquí vemos que es muy fácil diferenciar un suelo arcilloso de los otros elementos, pero tal vez diferenciar el suelo con lodo de la vegetación en esta banda se nos hace muy complicado. Y ahí es donde tenemos que utilizar diferentes arreglos. Si combinamos con la banda de acá, en cambio ya podemos discernir con este de acá. Y tenemos una característica que nos permite diferenciar a través de la información numérica qué es un elemento, qué es otro. Pero cuando ya hacemos estudios más específicos, como el de enfermedades de plantas, los cambios son mínimos y se presentan en segmentos de banda muy específicos. Por eso es que ya necesitamos una resolución espectral mucho mayor. Pero esta sería la idea para poder seleccionar qué tipo de sensor es el adecuado para mi estudio, de acuerdo a los alcances y de acuerdo a la resolución de información que yo necesito. Acá vemos un ejemplo de 3 de las bandas del WorldView que estábamos analizando, en las cuales pueden ustedes diferenciar
lo que es una zona urbana, ¿sí? En lo que se ve blanco es cuando en esa banda la energía se emite más fuerte. Entonces podemos ver que los ríos resaltan mucho en esta. Las vías casi no reflejan mucho en esta banda. Y las construcciones intermedias. Al contrario de las bandas 3 y 2. Entonces, a través de esto nosotros podemos ir viendo características o analizando diferentes condiciones matemáticas de lo que está reflejando el suelo en este caso. Esta parte de acá es suelo descubierto y esta parte que ustedes ven acá son cultivos. Nosotros podemos usar una técnica que se llama falso color para identificar visualmente y fácilmente estos diferentes elementos. Entonces, por ejemplo, aquí le damos a la banda 5 el color rojo, a la banda 3 el color verde y a la banda 2 le damos el color azul. Y de acuerdo a esto nos facilita visualmente poder diferenciar. Algo así es lo que hace los sistemas de detección supervisada de los sistemas de información geográfica y mucho más los sistemas de inteligencia artificial, porque los sistemas de inteligencia artificial, en caso de deep learning, ya no solo detecta la condición pura de los datos de las diferentes bandas en un punto, sino que también nos permite y nos facilita detectar formas. Entonces ya podemos poner características de las formas de los techos para diferenciar lo que es vivienda, por ejemplo, de lo que son construcciones mayores. O cualquier elemento que tenga materiales similares, pero que no sean considerados, por ejemplo, infraestructura. Entonces, nos potenciamos tanto con los sensores remotos como con los sistemas inteligentes de detección. Aquí hay otro ejemplo de lo que son las firmas espectrales y aquí, en cambio, nos presenta las firmas espectrales de elementos específicos. Entonces, como ven, también se está usando de estos sistemas de teledetección para ver cuáles son las composiciones de los elementos. Podemos ver la composición del suelo para ver qué tipo de suelo tiene o qué tipo de características en minería, por ejemplo, que es el caso de esta presentación. Puede presentar un suelo superficial, ¿no? Una de las desventajas de la teledetección es que normalmente detecta solo lo superficial y pocas veces puede tener un grado de penetración. Ciertos tipos de sensores sí tienen, como el caso del georradar que les expresaba. Entonces, volvemos a la firma espectral. Esta es una firma espectral de vegetación. Casi toda la vegetación ustedes van a ver con una respuesta similar. Y de acuerdo a los segmentos, nosotros podemos ir viendo características específicas, ¿no? Como entre los 300 y los 700 podemos ver condiciones de clorofila. En ese rango también hay muchos segmentos de pigmentos de hoja. Hay otros segmentos que están muy relacionados a la estructura de hojas y otros al contenido de agua de la hoja. Entonces nos permite detectar de manera regional, por ejemplo, las características específicas de nuestros cultivos. Y también, por ejemplo, hacer una clasificación de cultivos, ¿no? Yo quiero saber cuánto cultivo tiene de maíz este año el país. Entonces, a través de esta determinación de condiciones específicas de los cultivos, yo puedo hacer una identificación del área cultivada del maíz de este año. Entonces, tiene muchas aplicaciones diferentes. Si nos vamos a hidrología, por ejemplo, y queremos determinar el grado de infiltración, de escorrentía de los suelos a través de la identificación de condiciones específicas, nosotros podemos ir determinando esto indirectamente, ¿no? Gracias a las características específicas que nos van a presentar los suelos. Entonces, hay muchas aplicaciones de este tipo de sensores. Voy a mostrar unas al azar, perdón, que esta
Esta presentación fue hecha para estudiantes de tecnología de la Politécnica Nacional, entonces los ejemplos fueron sencillos, pero como les digo, me pueden ir comentando sobre posibles ideas de aplicaciones y podemos ir conversando de eso. Entonces, por ejemplo, este fue un estudio del cambio poblacional en Yakarta a través de esto de detección de infraestructura y crecimiento poblacional, ¿no? Esto nos ayuda también para poder determinar cuál es la pérdida de las zonas naturales y las zonas agrícolas, ¿no? En este caso, por ejemplo, es un análisis de cobertura boscosa o forestal que presenta permanentemente, por ejemplo, la NASA. Este caso son los flujos de humo para ver las afectaciones de incendios mayores. El aumento del nivel del mar, por ejemplo, que es una característica que es muy difícil medir normalmente, y a través de los sensores remotos y sobre todo los satélites de altimetría es fácil detectar y poder determinar características a nivel mundial haciendo una media directa de toda la medición en el mar. Y hay un montón de características y sensores que son específicos para determinar condiciones atmosféricas e inclusive elementos atmosféricos. Entonces pueden diferenciar el monóxido de carbono, el nitrógeno. Hay otros que usan, por ejemplo, índices de vegetación o temperatura del océano. Y también a través de la altimetría del océano es que se detectó, por ejemplo, cómo van y cómo se mueven las diferentes corrientes marinas. Entonces tenemos muchos usos generales para estudios, sobre todo en cambio climático. Otra de las aplicaciones que tenemos en sensores que se usa mucho son las aplicaciones láser y lidar, ¿no? Esto lo que hace es emitir un pulso. Este pulso interactúa con varios elementos y regresa al sensor. Y a través de esa medición nosotros podemos hacer levantamientos tridimensionales de los objetos. Entonces se usa mucho en estudios forestales, por ejemplo, para determinar la captura de carbono de las zonas forestales y la identificación también de ciertos elementos específicos en los árboles. Entonces, es uno de los usos mayores. Otro de los usos es el poder generar los modelos digitales de elevación y los modelos digitales de terreno. Normalmente tenemos elementos variados en la medición, pero en muchos estudios lo que nos interesa es saber cómo está el suelo descubierto, y a través de esta tecnología es fácil identificar y eliminar y generar los modelos solo del terreno. Entonces, es una de las aplicaciones con más usos en cuanto es lo que es la tecnología láser. Otra de las aplicaciones láser que se usa mucho es para la medición de viento. Sobre todo cuando tenemos que hacer, por ejemplo, parques eólicos en los que no tenemos nosotros habitualmente información de los vientos a diferentes alturas. Este tipo de tecnologías nos da información muy variada, ¿no? Y nos permite establecer información más continua de manera más fácil que las tradicionales utilizadas en las estaciones meteorológicas, que, como les decía, están limitadas a una sola altura. Otra cosa que puede usarse mucho a través de este tipo de aplicaciones es determinar el flujo de sedimentos, de sólidos en el ambiente, particulado en el ambiente, o inclusive se está haciendo estudios para poder determinar las diferentes partículas, que ha dado buenos resultados también. Entonces, ustedes pueden ver también el grado de afectación, por ejemplo, de las hélices de estos sistemas de energía eólica. El otro es el que les hablaba del radar de apertura, la apertura real, que es el normal, y la apertura sintética, que es uno guiado específicamente. También es muy usado, por ejemplo, en temas de estudios de interferometría,
Este es el caso de un estudio de las diferencias de cráteres en Galápagos y a través de esto ver o determinar la posibilidad de un evento volcánico. También se ha usado mucho en determinación de humedad en suelo y determinación de zonas inundadas, porque el radar tiene una respuesta muy singular ante el agua y ante el suelo húmedo, lo que nos permite ver zonas de anegamiento o zonas con déficit hídrico a nivel de suelo y también se está haciendo estudios para ver esto a nivel de planta. Y otras aplicaciones del radar es para la determinación de precipitación. Este es, por ejemplo, un estudio que se hizo en el Perú, donde se han establecido varias estaciones meteorológicas que ya están usando el radar para determinar las cantidades de precipitación con algunas ventajas, ¿no? Se nos hace más fácil la medición de las intensidades de lluvia en diferentes zonas a la vez. Entonces ya no tenemos la medición puntual de la zona donde están los pluviómetros, sino que ya hace un análisis un poco más amplio o más regional. Este es, por ejemplo, un estudio que hicimos con la Universidad Central. Esto fue en la zona de Cayambe y lo que hicimos fue usar espectroradiómetro para determinar la diferencia de la calidad del agua con diferentes puntos de interferencia antropogénica. Entonces, en los puntos 1 tenemos zonas en donde la ganadería ya aporta ciertos contaminantes. Punto 2, 3 y 4 ya está la zona de florícolas. Punto 5 es la de la ciudad y un punto 6 otra vez con florícolas. Y pudimos identificar las diferentes condiciones de respuesta ante diferentes contaminantes. ¿Para qué nos va a servir esto? Para determinar condiciones puntuales o temporales de la contaminación y las posibles fuentes iniciales de donde sale esta. Y poder establecer las medidas desde la fuente. Para esto nos tocó hacer mediciones en campo y también en mediciones de laboratorio en la que construimos un equipo que simulaba las condiciones de flujo de agua del río. Entonces, tomábamos las muestras y hacíamos diferentes procesos de captura con diferentes ángulos y diferentes tipos de iluminación para poder determinar la mejor forma de censar este tipo de contaminantes que es difícil en un flujo continuo y con condiciones de contaminación muchas veces puntuales en el tiempo. Entonces, aquí podemos ver cómo se iban presentando los diferentes condicionantes y cómo éstas se relacionaban con las firmas espectrales de contaminación en diferentes puntos y en diferentes momentos del curso. Y aquí vimos, en cambio, una caracterización física-química de suelos con los métodos tradicionales de laboratorio versus el método de la derecha, que es un espectroradiómetro de laboratorio. Entonces pudimos determinar con gran calidad las condiciones de los suelos a través de espectrometría. ¿Qué nos ayuda esto? Primero, que podemos hacer análisis ya en grandes regiones, y segundo, que nos ahorramos el tiempo que nos implica una prueba de laboratorio. Entonces, estas pruebas de laboratorio son costosas para el agricultor, por ejemplo, para el que quiere realizar el estudio, y nos toma tiempo en tener la respuesta. Y muchas veces, si nosotros queremos tomar acciones inmediatas, no es algo eficiente. En cambio, con la detección automática podemos resolver estos problemas y tener respuestas inmediatas, ¿no? Aquí podemos ver las diferentes firmas espectrales en condiciones diferentes también de zonas de páramo y con comparaciones de índices espectrales.
Aquí podemos ver, por ejemplo, la conductividad eléctrica del suelo a través de las metodologías de sensoramiento remoto. Acá vemos materia orgánica, ¿sí? Perdón, se me fue de más. Bueno, continúo con este. En este caso, este estudio hicimos con la Universidad Católica. Lo que queríamos detectar es, en concreto, poder determinar las diferencias de las respuestas espectrales de un hormigón hecho con arena del mar y arena del río. Y lo que nos mostró es que existen diferencias significativas a través de las cuales nosotros podríamos hacer un desarrollo tecnológico de un sensor específico que nos permita determinar rápidamente si existen estas condicionantes, en este caso del uso de arena de mar en construcción. Esto fue hecho después del terremoto de Manabí en Pedernales, considerando que era una de las alternativas. La idea era determinar también otras condicionantes de características específicas de los hormigones para poder darle una mayor aplicación a este tipo de sensores. Y después ver si existen ya sensores en el mercado que puedan detectar esta característica específica y las otras que queríamos estudiar de una manera rápida y sencilla, facilitando los temas de fiscalización de construcción. Lamentablemente, con la desaparición del Instituto Espacial Ecuatoriano, este proyecto quedó a la espera, pero yo creo que podríamos realizar proyectos similares como este. Este es, por ejemplo, un estudio que hicimos para las inundaciones del 2012 a través de imágenes de radar. Entonces pudimos detectar las condiciones de inundación. Después quitamos la máscara de las zonas de agua en temporada seca para poder determinar después las zonas inundadas no habituales y determinar las afectaciones en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, en este caso, este ejemplo que les muestro aquí es el análisis que se hizo de infraestructura dañada. Este fue un análisis rápido para poder tomar las medidas de acción desde el nivel de gobierno, ¿no? Entonces, se hizo el mismo análisis en cultivos, en infraestructura y en algunos otros elementos de interés nacional. Esto, por ejemplo, hicimos con el CONAE de Argentina, hicimos un análisis de sequías, afectaciones en cultivos principalmente con 3 diferentes métodos, ¿no? Uno, considerando las anomalías de precipitación, otro a través de un porcentaje de contenido de agua usando tecnología radar, y la última a través de teledetección normal con sensores multiespectrales para obtener un índice de sequía. Y la mayor precisión no la obtuvimos con el radar. Aparte de todo esto, después de hacer nosotros las investigaciones en el tema de sensoramiento, pasamos a la siguiente fase, que es el desarrollo tecnológico. Bueno, este ejemplo está un poco más determinado hacia lo que es cultivos, por lo que estamos trabajando ahorita en INIEP, pero se aplica en realidad para todo, ¿no? Entonces, sensores remotos específicos es lo que decía, generar un aparato de bajo costo, porque los sensores remotos hiperespectrales que usamos nosotros son de alto costo, pero se pueden desarrollar sensores específicos de menor costo para detectar las características específicas, ¿no? Lo otro son sistemas de detección en los cuales da información específica sobre todo a los tomadores de decisión, o una plataforma o un servicio en el cual se da información al usuario final. Tenemos también identificación y aplicación automatizada. Estos son correctivos inmediatos que se hace a través de sensores que ya tienen una detección específica, dan una alerta y toman la medida
que se requiera. Lo mismo se puede hacer con apoyo mecánico robótico. Por ejemplo, en este caso es un robot que lanza o recibe una señal, detecta la madurez del fruto y ve la condición óptima de cosecha y hace la cosecha automática. Y por último, los sistemas de control y selección, que también son muy usados en este tema de teledetección. ¿Qué es lo que hacemos? En el caso de exportación se requiere que el fruto tenga ciertas características específicas. Por ejemplo, en cacao, la semilla del cacao tiene que tener un contenido máximo de zinc para que sea aceptado en los mercados europeos. Entonces, estos sistemas automatizados lo que hacen es usan el sensoramiento remoto, detectan el porcentaje de zinc que tienen y a través de eso hacen la selección automática para que las semillas que no cumplen con las características de exportación no sean consideradas en el embarque y no obtener sanciones económicas en nuestras exportaciones. Entonces, más o menos es la idea de cómo se puede utilizar los sensores remotos. Hay miles de usos, hemos utilizado en temas de riesgos y desastres, hidrología, en seguridad nacional, en medio ambiente, y ahora que estamos enfocados principalmente en temáticas de vegetación. Este es un pantallazo rápido que quería darles de los sensores remotos. Como digo, podemos ampliar en usos específicos de acuerdo al interés de ustedes y también conversar ahorita los posibles usos que ustedes o ideas que tengan para analizarlas. José Luis, muchísimas gracias por tu explicación. Realmente la cantidad de aplicaciones que se debe tener con este tipo de equipos debe ser aprovechada al máximo para justamente mejorar la calidad de productos, mejorar la calidad de información y consecuentemente tener proyectos bien desarrollados. Estimados colegas y amigos, estamos en el conversatorio. Aquellas personas que tengan las preguntas correspondientes para realizar a José Luis, lo pueden hacer de forma directa sin ningún problema o a través del chat de la charla de esta noche. Edgar, por favor. Buenas noches, mi nombre es Edgar Castañeda, soy de Colombia. Tengo una duda con respecto, él habló de la profundidad del sensor remoto que no llega hasta muy alta profundidad. ¿Tiene más o menos una longitud de profundidad del sensor remoto? ¿A qué profundidad llega? Sí, en el caso de georradares, las profundidades son cortas, ¿no? Estamos hablando de profundidades de 4 o 5 metros en el mejor de los casos, con la mejor frecuencia. Mientras más profundidad tenga el sensor, va a tener menos resolución de los objetos. Entonces, por ejemplo, el georradar hemos usado con la Fiscalía del Ecuador para buscar posibles cuerpos enterrados, por ejemplo. Y ahí tenemos que usar sensores más específicos para encontrar segmentos pequeños, por ejemplo, y poder encontrar, por ejemplo, huesos o cosas así. Pero nos disminuye la profundidad a la que tenemos. Si aumentamos la profundidad, podemos ver cosas más grandes o fallas en los suelos o diferencias entre los tipos de suelos, pero ya resolución para cosas muy específicas no tenemos. Este georradar también, por ejemplo, usamos, me acuerdo, en las piscinas de retención de elementos tóxicos en Petroecuador, en Esmeraldas, y pudimos detectar fisuras internas en el hormigón para tomar correctivos después del terremoto. Hay otros tipos de equipos que también hacen sensoramiento bajo el suelo, como los electrovoltaicos, que eso sí alcanzan a llegar a 1 kilómetro de profundidad. Ese, por ejemplo, usamos para encontrar fallas geológicas en la zona de Pedernales, me acuerdo, para ver cómo se habían alterado las fallas geológicas iniciales posterior al terremoto. Entonces, ahí ya hicimos un análisis tridimensional del suelo hasta profundidad de 1 kilómetro.
Gracias. Es que a eso iba mi pregunta. Disculpen, en el tema de atención, de gestión del riesgo, ¿cómo lo han aplicado? Si es detectando fallas o en qué área pues, de gestión del riesgo lo han utilizado. Ya, en detección de riesgos hemos hecho diferentes tipos de usos, ¿no? Por ejemplo, perdón la pregunta, no escucho bien. Bueno, entonces hay diferentes cosas, ¿no? En gestión de riesgos uno necesita, por ejemplo, para los temas de inundación, modelos digitales de terreno muy específicos, porque un cambio en una vía de unos 10 centímetros te implica un espejo de agua de inundación mucho más amplio. Entonces, necesitas primero información muy detallada para los modelamientos. De la empresa en marzo de 2022. Otra cosa también es que necesitas identificar los tipos de cobertura porque de acuerdo a los tipos de cobertura también se diferencia mucho el movimiento de sedimentos, ¿sí? Las infiltraciones en el agua y otros tipos de condicionantes para el balance hidrológico que vas a necesitar en este tipo de estudios. Otra cuestión en riesgos también es esto de la búsqueda de fallas geológicas, que se hace, como te decía, a través de este tipo de equipos también. Se hace el análisis climatológico, que también es importante. Y en temas de riesgos, por ejemplo, por desertización, también hemos usado la información radar para determinar cuál es la posibilidad de recarga de acuerdo a las condiciones climatológicas de la zona y las condiciones del suelo a través de los condicionantes de recarga del suelo, de capacidad de retención del suelo, ¿sí? Y los esquemas de entrada y salida del flujo hídrico a través de, por ejemplo, precipitación. También usamos los temas de radiación térmica o radiación solar para calcular la posible evapotranspiración que se genera en las zonas. Entonces, para evapotranspiración, uno ya tiene que considerar cobertura vegetal, tipo de suelo y la radiación real que va a recibir considerando las zonas de sombra y las zonas de no sombra. Entonces, tú a través de los modelos digitales de terreno y las condiciones de la posición del sol en diferentes etapas del año, tú puedes determinar cómo va a ir cambiando esta evapotranspiración en función del tiempo. Entonces, te permite hacer balances hidrológicos mucho más precisos. Esos los que recuerdo, déjame ver, tengo una presentación de riesgos y desastres aquí. Otros usos, por ejemplo, en el caso del evento del sismo de Manabí, hicimos el análisis de movilidad de la infraestructura vial de viviendas afectadas y posibles zonas de recepción de las personas que estaban sin hogar para poder determinar las zonas más seguras para establecer. Entonces, déjame ver si tengo esto por aquí. Este, por ejemplo, fue un estudio que se hizo en el Instituto Espacial Ecuatoriano para determinar las condicionantes de flujos de sedimentos y a través de esto hacer también los modelamientos de deposición y después de inundaciones en las zonas bajas de las cuencas. Este es, por ejemplo, un estudio que hicimos para reubicación de población después del terremoto, en las cuales metimos algunas de las variantes sociales, físicas, geológicas, y a través de eso determinamos las mejores zonas para reubicaciones de población, considerando zonas específicas para
el uso habitual de vivienda y para infraestructura específica que requiere un mayor cuidado. Entonces, por ejemplo, este es un estudio que hicimos también después del terremoto de Manabí en la zona de Jama. Bueno, y hay estudios del ARES que acá hay expertos más que saben mucho más del tema que yo. Y este es, por ejemplo, un esquema en el cual usamos las tecnologías IoT de transmisión a través de celular, inteligencia artificial, programación de lenguaje natural, para hacer un sistema interactivo de comunicación que nos permita informar de manera rápida los posibles efectos o afectaciones. No sé si ahí está la respuesta o quieres que se profundice en algún tema más. No, no, así está muy bien, muchas gracias. Muy ilustrativo. Un gusto, Edgar. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Remigio, por favor. Espero que estaba conmigo de hablar, no sé si se escuche, porque no compré el micrófono. No tiene que moverse nada más en ese espacio, porque el momento que se me acerca se pierde ¿cómo es? La resolución de la voz. Así que ahí no se me mueve. Ahora sí, no me voy a mover. Bueno, realmente ha sido grato, José Luis, revivir, digamos, toda esta tecnología de sensores remotos a los tiempos. Y bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en varias áreas de sensores remotos, de modelos digitales de elevación, etcétera, etcétera. Y claro, una de las partes más importantes que pasamos algún tiempo trabajando en eso, desde los estudios de mi doctorado hasta los estudios en el Antizana, en el Cotopaxi, en las Selenizas, básicamente respecto a la regresión de los glaciales, digamos en los últimos 40, 50 años, que fue una tarea bastante interesante y sobre todo hicimos intervenir a gente joven, jóvenes muchachos, y lamentablemente por esa falta de oportunidades en general de estas nuevas tecnologías a nivel institucional en todo el país, pues digamos estas iniciativas de involucrar a los jóvenes se ha ido perdiendo. Yo creo que poca gente sigue trabajando en eso. Yo en realidad estaría interesado en saber si es que se ha seguido haciendo en los últimos 9 años, que es cuando yo ya salí de la poli, más estudios sobre coberturas glaciares y nivales en el país. Yo recuerdo que con una alumna mía hicimos en los Eremitas, en el Eremita Sur, se hizo el análisis de la regresión de los glaciares. Se me fue el nombre de la chica. Pero también hicimos el análisis en el Cayambe, utilizando fotografía aérea e imágenes Landsat. Hicimos en el Chimborazo, hicimos en el Antizano, obviamente. No sé si es que haya seguido esa corriente un poco de estudios glaciares en el Ecuador, o si usted sepa que ha habido. Yo hubiera estado interesado que tal vez el doctor Villasir hubiera estado aquí, porque ellos continuaron con los estudios en el Antizana, o el doctor Zapata, pero en todo caso, no sé si usted tal vez esté al tanto de esos estudios, o si es que se han hecho en los últimos 9 años, que sería interesante. Y obviamente, pues esta tecnología es realmente muy, muy, muy interesante. Y como digo, ojalá que los jóvenes sigan trabajando, digamos, en estas áreas tan, tan importantes para el desarrollo del país. Gracias, José Luis. Gracias, doctor. Sí, exactamente. Marcos siguió trabajando en este tema, inclusive vi que estaba haciendo ya los balances hidrológicos de todo lo que son los descongelamientos de los nevados, pero no se ha seguido a nivel de gobierno, ¿no? El INAMI, me acuerdo que hace 2 años o 3 años más o menos, vino a solicitar ayuda en el tema
pero nos dijeron que por falta de personal no se iba a completar el proyecto. Entonces espero que esa situación cambie y podamos volver a trabajar en este tema. Lo que queríamos hacer era un poco utilizar la tecnología láser para poder determinar las condicionantes de altura con mayor precisión en la temporada de mayor presencia de nieve y poder tratar de calcular a través de eso un volumen actual, ¿no? Esa era más o menos la idea que difería un poco de lo que hicieron con el IRD y con el INAMI también, pero era para darle un dato un poco más rápido de estas condicionantes del volumen final. Entonces, como le digo, lamentablemente el INAMI se echó para atrás y espero que algún rato retomemos ese proyecto. Gracias, Mil. Alejandro, por favor. Muchísimas gracias, José Luis. Muchísimas gracias por su presentación. Como bien lo decía el doctor Remigio Galárraga, son tantas las aplicaciones que con la tecnología que usted ha explicado pueden hacerse para el desarrollo del país. Y sí, remarco de que ojalá, no sé de qué forma, pues incentivar a que más jóvenes opten por este muy interesante campo de trabajo, porque veo que cubre muchísimas áreas, como usted algunas pocas ha explicado. Eso por un lado. Por otro lado, no sé si la institución tiene algunas políticas de ayuda a los gobiernos provinciales en el apoyo agropecuario. Estoy en la provincia del Carchi y una de las propuestas de su prefecto que ganó las elecciones es de que iba a dar énfasis en el análisis de suelos para mejorar la producción. Entonces, no sé si aparte de esta iniciativa de este señor, este ya prefecto, hay alguna política pública que asista, porque en ciertas ocasiones, dadas las crisis, los políticos dicen que hay que volver la mirada al campo y muchas de las veces resulta nada más en el discurso. Entonces, no sé si existe alguna política de apoyo en este sentido al sector agropecuario para la mejora de la producción. Y segundo, como también otra de las hermosas aplicaciones que tiene, por ejemplo, lo de las análisis para las inundaciones, prevenir, reubicar a la gente, el aspecto social tan dramático que muchas de las ocasiones se vuelve ante este tipo de fenómenos. Entonces, la segunda inquietud sería si de igual forma existe ese apoyo a los gobiernos provinciales, también existe políticas de apoyo en este sentido a los gobiernos municipales. Muchas gracias, José Luis. Gracias, Alejandro. Sí, respondiendo lo primero, nosotros hemos intentado difundir el uso de estas tecnologías en diferentes ámbitos y en diferentes universidades. Estamos participando en el desarrollo de los nuevos pensums de algunas universidades, en los cuales estamos enseñando cuáles son los alcances, los beneficios y todo lo que va a venir a futuro, ¿no? Porque esta tecnología está aumentando a pasos agigantados. Entonces, a través de eso hemos querido un poco aumentar el uso de estas tecnologías. También acogemos muchos estudiantes a nivel de pasantías y tesis para que también esto se vaya masificando. En cuanto a lo de los gobiernos autónomos, nosotros tenemos convenios con muchos gobiernos y normalmente es los gobiernos autónomos los que nos informan cuáles son sus necesidades y nosotros establecemos campos de acción de acuerdo a esas necesidades. A nivel nacional, nuestra intención es poder levantar plataformas de servicios hacia el agricultor.
Para esto estamos trabajando justo con el ministerio, juntos con el Ministerio de Telecomunicaciones, porque uno de los principales problemas de usar este tipo de tecnologías con aplicación directa al agricultor es que el agricultor no tiene accesibilidad a las telecomunicaciones o un teléfono inteligente que les pueda brindar esta información en tiempo real. Entonces, esto es un proceso que va a demorar mucho, pero estamos trabajando poco a poco en mejorar esas condiciones y brindar servicios directos al agricultor. Como les decía, hacer un análisis de suelo para un agricultor de la sierra, que normalmente son agriculturas pequeñas, complejas, mixtas, es muy difícil para ellos establecer esto. Entonces, para ellos es difícil generar condiciones buenas de cultivos. Por eso queremos darles de información específica, detallada, y que sea fácil, de fácil entendimiento para el agricultor, de una manera fácil y ágil. Este es un poco lo que podemos hacer. Entonces, tranquilamente, un GAT puede solicitarnos la línea apoyo y de acuerdo a los requerimientos se va a establecer cuáles son las mejores formas, ¿no? Porque tenemos mejoramientos genéticos, tenemos estudios que mejoran los sistemas de cultivos y en mi caso el área de agricultura 4.0 o agricultura de precisión, como lo conocen habitualmente, es tratar de ampliar el uso de tecnologías para brindarles algún servicio al agricultor. Muchas gracias, muy amable. Ministro Alejandro. ¿Alguna otra inquietud, estimados colegas? Creo que hay una en el chat. Sí, déjame leerlo. Buenas noches, Sebastián Páez. Me gustaría consultar si se conoce de aplicaciones de sensores remotos para medir la humedad del suelo. Lastimosamente no tengo cámara ni micrófono al momento. Ya. Sí, hay diferentes tecnologías, pero la que está dando mejores resultados es la de radar. Aún falta afinar ciertas cuestiones porque en ciertos tipos de suelo se nos hace más fácil medir la humedad que en otros tipos de suelo. Entonces, en tipos de suelos arenosos hemos tenido mejor respuesta y estamos tratando de mejorar la respuesta en otros tipos de suelo. Esto es un esfuerzo a nivel mundial en realidad, porque tenemos múltiples características de suelo. Y en Ecuador, sobre todo, tenemos suelos muy heterogéneos. Entonces, yo recomendaría más el radar, considerando que todavía no alcanzamos un nivel de precisión óptimo, pero que es bastante bueno y a nivel regional es el mejor análisis que tenemos actualmente. Félix, por favor. Sí, muchas gracias. Primero, felicitaciones por la presentación y el alto nivel de conocimiento. Realmente me asombra y le felicito por eso. Segundo comentario, qué pena que en este tipo de presentaciones haya tan poca gente. Realmente en este grupo estos temas son importantes porque abarcan el conocimiento de todos. Primero, geología. Son herramientas, por ejemplo, como es, Jorge Sevilla se queja, por ejemplo, de que no se toma en cuenta el tema de la geología en los desarrollos. Las herramientas, tengo entendido que incluso nos permiten determinar estratos geológicos dentro del suelo, me imagino. Y entonces, además ya tiene aplicación en la hidráulica, aplicación en las vías, porque yo cuando veo esto, por ejemplo, ya me pongo a imaginar de la importancia que tiene para la ubicación de vías, de puentes, porque precisamente las catástrofes que hemos tenido en los últimos tiempos, por efecto de las lluvias, por efecto de los pequeños sismos que ha habido, el efecto, por ejemplo, del proceso de regresión del río Coca, todas estas cosas no son consecuencias de que no se toman en cuenta bien todos los estudios geológicos. Y además de que ese es en general mi comentario, y también tengo una duda aquí más concreta.
con estas herramientas significa que los levantamientos topográficos con estación total ya pasaron de moda. ¿Podríamos nosotros con estas herramientas establecer y con qué exactitud líneas de nivel para el tratamiento, por ejemplo, vías de puentes y también estructuras hidráulicas, conducciones, etcétera, ¿no? Entonces, esta es mi pregunta, o sea que más que nada por curiosidad, ¿no? ¿Reemplazaría entonces esto al estudio topográfico con el uso de estación total? Hay que ver ahí varios factores. La ventaja que tiene este tipo de tecnologías es que en el caso de estación total puede encontrar ciertas deformaciones que no son detectadas porque se hace con puntos específicos. En cambio, este tipo de tecnologías usa un sensoramiento integral del terreno. Entonces, esa es una de las ventajas. La otra ventaja que tiene este es que es rápido, ¿no? Que el procesamiento de la información es mucho más rápido que hacerlo a través de una estación total y hacer todo el proceso de inferir los puntos intermedios entre las mediciones. Ahora tiene desventajas. Primero, que es más caro. Y segundo, que si no se lo hace adecuadamente, los errores pueden ser mayores que con estación total. Entonces se requiere un equipo adecuado, con una geolocalización adecuada que la mayoría de personas que ofrecen estos servicios no tienen. Entonces, lamentablemente usan un rol normal, levantan información no bien ubicada y generan conflictos por falta de precisión en eso. Entonces, este requiere un nivel de geolocalización un poco más amplio, más preciso para poder utilizar este tipo de tecnologías. Y de ahí, como digo, tiene muchas ventajas en cuanto a precisión y tiempo de procesamiento. Gracias. Yo quisiera hacer un comentario. Tal vez me atrevería, si me corriges, te agradecería mucho. Yo veo que en muchos de los campos de aplicación no es más caro. Hace no más allá de 2 meses hicimos un levantamiento con este tipo de aparatos, llamémoslo así, con drones. 98 hectáreas en la mina de una de las empresas cementeras del centro del país. Si es que eso yo lo hago con estación total, me cuesta una fortuna. Normalmente unos $300 a $500 por hectárea. Si yo multiplico por las 100 hectáreas, estamos hablando de $30,000 a $50,000. Entonces, es un valor altísimo frente a los $4,000, $5,000 que costó hacer el levantamiento con este otro tipo de equipos. Y claro, para la aplicación que nosotros necesitábamos, que era el estudio hidrológico de la zona, fue más que suficiente, de sobra, a un costo de la 15ª parte. Igual hicimos un proyecto en este mismo sector en el cual no utilizamos estación total, sino el RTK. Si no me equivoco, es esa la palabra. Sí, En donde el topógrafo iba en ese momento poniendo con su aparatito y en la otra mano con el celular, chequeando toda la información que rescataba del satélite. Y el trabajo era, primero, instantáneo. Es decir, ponía el aparato y me decía, falta excavar 30 centímetros. Y el error era de más o menos, voy a especular, 1 centímetro. O sea, no era absolutamente nada. Y para la construcción de los canales de aguas lluvias de la mina, de esta cementera, fue más que ideal. Obviamente hicimos un chequeo inicial y un chequeo final con estación total. Y realmente el error fue 0. Tiempo atrás hicimos con radares lo que es las batimetrías en el río Napo. Y funcionan perfectamente. Claro. El estudio con radar, ahí sí fue un poco caro, porque no todo tiene este tipo de elementos para hacer las batimetrías. Y claro, un poco, entre comillas, se abusa de la necesidad del cliente y se cobra lo que quiera. Pero volviendo al tema, yo pienso que estas tecnologías no son caras como uno se imagina. Y esa era una de las preguntas que te iba a hacer justamente. Un comparativo para las diferentes aplicaciones
en costos, porque claro, los profesionales lo que decimos es, si me cuesta esto, más menos 10%, cojo cualquiera de las opciones. Pero si tengo una opción en la cual la diferencia económica es sustancial, yo voy posiblemente con la de menor costo, sabiendo que el resultado va a estar muy cerca con cualquiera de las dos que utilice. ¿Cómo apreciarías eso, José Luis? Sí, justamente para proyectos grandes es mucho más eficiente, ¿no? Por cuestión tiempo y cuestión económico. En el tema que respondía al Inge Félix era más por catastro, que requiere una precisión mucho mayor, ¿no? Por temas legales. Entonces, ahí sí todavía sale más conveniente en temas de viviendas de estación total. Pero como tú dices, el nivel de precisión, tomando tecnologías como la GNSS o la RTK que mencionaste, nos da ya un grado de precisión bueno y nos ayuda también en eficiencia. Nosotros hicimos también un estudio, por ejemplo, para el establecimiento de las pendientes óptimas de los cultivos y utilizamos un sistema similar al que mencionas. Entonces, sí tiene ventajas y desventajas. Entonces, depende mucho del aplicativo, las zonas y qué vamos a usar. En el tema de fumigación, por ejemplo, fumigación con drones sale mucho más caro cuando son extensiones áreas, es al contrario, ¿no? Porque ahí nos sale más deficiente las avionetas. Hay también que ver que hay diferentes tipos de drones que podemos generar, ¿no? Hay los drones de ala fija, que tienen una menor precisión para, por ejemplo, levantar información, pero cubren más zonas. Y los de ala rotatoria tienen un esquema de mayor precisión en su aplicación y en su geoposicionamiento. Entonces, todo va a depender mucho de cuál es nuestra finalidad y qué tan aplicable es a las condiciones reales, ¿no? Tenemos Entonces, una... Continúa. algo más que quería decir es que, por ejemplo, también las condicionantes propias de los terrenos nos generan limitantes. Entonces, hay terrenos muy difíciles para hacer levantamiento de información, como son los de la sierra. Y hay zonas como los de la costa que en cambio nos dan facilidades increíbles de captura de información con este tipo de elementos. Entonces, también hay otros condicionantes que complican o dificultan o encarecen los estudios. Hay una inquietud en el chat. Mauro Vaquero. Buenas noches. Para la aplicación en el estudio de suelos en referencia a los minerales o materiales metálicos, etcétera, sondeos como exploración subterránea, una excelente presentación. Ya. Para encontrar minerales o materiales metálicos de manera subterránea es muy poco eficiente esta tecnología. Este es más superficial y subsuperficial. Entonces no es muy aplicable para lo que es abajo, ¿no? Abajo lo que podemos ver es diferentes niveles de suelos, diferentes estratos o fallas. Para esto sí nos sirve bastante bien. Pero la determinación de minerales todavía la hacemos solo la superficial. En esto el IIG, que es el Instituto de Investigaciones Geológicas Energéticas, ha levantado una gran cantidad de información de los tipos de suelos, rocas y minerales del Ecuador y hay un conglomerado científico internacional que se llama Grosolan, que tiene información de firmas espectrales de tipos de suelo a nivel mundial, en donde también estamos participando como Ecuador. Entonces, hay cierta información, pero como digo, lo que está bajo la superficie es muy difícil detectar a través de esta tecnología. Estimados colegas y amigos, doña Irene García, ¿algún saludo para José Luis? Me supongo ya. Sí. Felicitaciones, me gustó las explicaciones. Ojalá llegue a los oídos de los gobiernos para que apoyen y esto sea una realidad en utilizar la tecnología que hoy se nos ofrece.
Un saludo para todos los amigos que están en esta conferencia. Gracias, doña Irene. Gracias, mamá. Ya me imaginé. Saludos a la mamá de José Luis. Gracias. Orlando, estás levantando la mano. Sí, por favor. No, bueno, yo no tengo ninguna inquietud, más bien solo quiero, bueno, a los tiempos que lo veo a Pepe Lucho, felicitarlo. Realmente la charla fue muy interesante. Como lo que dice el Inge Vaca, qué pena que mucha gente no se interese en este tipo de charlas. Yo cada vez que escucho temas nuevos, realmente me quedo fascinado de saber que tenemos esta tecnología aquí en el país y que gente que conocemos de nuestro alrededor sepan de esto. Entonces, chuta, es súper chévere. Me alegra mucho. Te felicito, José Luis. Y también ojalá este tipo de tecnologías puedan aplicarlo en muchas más áreas, porque se ve que puede cubrir muchos aspectos. Realmente, solo eso nomás quería decir. Felicitaciones y sigue adelante, Pepe Lucho. Gracias. Muchas gracias, mi querido amigo. Estas tecnologías reemplazaron, como al inicio de la charla estábamos conversando alegremente, Hernán y Remigio, el telégrafo. Acuérdense las épocas del telégrafo, del teléfono y muchas otras más. Hoy con los celulares y con este tipo de instrumentos nos han permitido la vida, en este caso del trabajo, nos han facilitado enormemente. Sí, yo también quiero, José Luis, agradecerte por esta voluntad que siempre la tienes, por estas charlas que nos has dado, que son muy didácticas, muy fáciles de entender, nos permiten a nosotros, como lo dijo Orlando, tener interés. Esperemos de que los jóvenes especialmente se sigan uniendo a los mencionados conversatorios para aprender, ya que esto nos permitirá no solo tener un conocimiento mejor para nosotros, sino también que estas iniciativas sean puestas al servicio del Ecuador y del mundo. Estimados colegas, ¿alguna otra inquietud o pregunta? Mi estimado Patricio, permíteme. El momento que intervenía la señora Irene García, yo no sé por qué, pero José Luis, o sea, no sabía que era su mamacita, pero José Luis estaba contentísimo. Qué bueno, me alegra, los felicito, los felicito. Qué hermoso, muy hermoso, aparte de los grandes conocimientos de esta breve vistazo, como usted dijo, José Luis, se ha aprendido eso, ¿no? La calidad humana, madre, hijo, madre. Qué hermoso, qué bonito, los felicito y que Dios los bendiga. Muchas gracias, José Luis. Señora Irene. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Una de las cosas que quería quizás acotar es que quizás se necesita hacer invitaciones especialmente a la juventud, a las universidades, a los chicos para que se integren y sean parte de esta nueva tecnología y de estas charlas que hoy la dio mi hijo, pero quizás otro día lo da un ingeniero que tiene tanta experiencia en eso. Y pues esa es mi única acotación que puedo hacer en vista de la observación que hizo el ingeniero de que habían pocos participantes. Yo creo que falta un poquito de invitar a la juventud especialmente. Gracias. Gracias por la recomendación, doña Irene. Remigio. Nuevamente un poco alejado para que me escuchen. Bueno, yo creo que los que hemos trabajado en estas tecnologías, uno puede observar, digamos, las grandes aplicaciones que tiene. Bueno, en mi caso, el caso de glaciares, caso de coberturas navales, descubrimiento, evaluación de zonas de desastre, etc. Y lo que quisiera más bien pedir a José Luis es qué proyecciones se ven dentro de la ciencia respecto al uso de sensores remotos para beneficio de la sociedad. Es decir, ya sabemos muchas de las aplicaciones que son extremadamente valiosas y que nos han sacado mucha información, como el caso de la realidad de la desaparición de muchos glaciares, de la variación de la cobertura
nivel glaciar en todo el país. Pero yo creo que hacia qué lado deberíamos, digamos, la parte tecnológica, hacia qué parte deberíamos ir nosotros como país, porque importamos todas las tecnologías que vienen sobre todo de afuera, pero ¿cuáles deberíamos, por ejemplo, a nivel de Politécnica Nacional, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica, no sé, inteligencia artificial, hacia qué áreas deberían encaminarse esa solicitud a las universidades para que sigan siendo el aporte para el desarrollo del país, el desarrollo armónico, digamos, del país? Esa es una inquietud que tengo, José Luis, y nuevamente muchas gracias. Gracias, Doc. Sí, justamente con el área de electrónica de la Politécnica Nacional, física de la Politécnica Nacional, desarrollamos el primer espectroradiómetro realizado en el Ecuador. Un espectroradiómetro normal en ese tiempo estaba en unos $280,000 más o menos. El que hicimos con la Politécnica Nacional nos costó 24,000. Era mucho más reducido y lo podíamos subir en un UAV, en un drone. Entonces, tenemos la capacidad y hemos hecho, ¿no? También hicimos, por ejemplo, un radar de apertura sintética desarrollado aquí en el Ecuador. Y nuestra idea es desarrollar aplicativos de necesidad nacional. Entonces, primero investigar en qué tipo de tecnologías o qué tipo de radiación específica podemos detectar algo y después ver si existe ya un sensor comercial para poder aplicarlo y darle el uso o hacer lo que ya hicimos con la Politécnica Nacional, generar un desarrollo específico para medición. Lo que les mostraba, por ejemplo, de esto de la medición del contenido de arena de mar en una construcción, sí seguimos haciendo el estudio con diferentes condicionantes, con diferentes tipos de hormigón. Nosotros podríamos generar un equipo de medición, por ejemplo, de esta característica específica, ahorrando mucho dinero y mucho tiempo de análisis, ¿no? Otra cosa que nos da una maravillosa vista hacia el futuro es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ha facilitado mucho los sistemas de análisis, de comprensión y el análisis en cosas que son extremadamente grandes. En este tipo de temáticas, al hacer análisis regionales, análisis a nivel nacional, era muy difícil con las tecnologías normales poder hacer una discriminación de todo ese tipo de imágenes, de esa cantidad de información que tenemos. Ahora, con sistemas de inteligencia artificial, con sistemas de colaboración en nube, sistemas de programación de lenguaje natural, nosotros podemos interpretar mucho más rápido eso, interpretar cosas que no podíamos hacer. Les doy un ejemplo. En este tema del fusarium, que también conversamos un poco al inicio, que es un tema considerado de alto riesgo para el Ecuador. Si nosotros hacíamos la detección normal solo por respuesta específica punto a punto, no hubiéramos podido identificar las enfermedades. A través de la inteligencia artificial nos da la detección, pero también nos da la detección de forma. Y a través de la detección de forma, nosotros podemos discernir las diferentes afectaciones que tienen los cultivos. Y a través de eso, hacer los controles mucho más eficientes, ahorrando mucho dinero al país. Entonces, la expectativa de hacia dónde podemos ir es enorme. ¿Cómo podemos aplicar esto en los diferentes ámbitos? Es brutal. Como usted decía, en el tema de glaciares, por ejemplo, poder desarrollar tecnologías que nos dé un flujo más constante y entender mucho más las variables y poder tomar acciones efectivas es una de las grandes ventajas, ¿no? Antes, ir al glaciar, ir, medir, regresar, tomar los datos, analizar, era súper complejo. Entonces, estamos haciendo más eficiente nuestro trabajo a través de estas tecnologías y la mezcla con otro tipo de tecnologías como es lo de Machine Learning, Deep Learning, CNN y otro tipo de soluciones informáticas.
No sé si ahí contesté la pregunta, Doc, o le amplío un poco más en alguna. No, para mí está bien. O sea, lo que yo creo es que es tan amplio el campo y tan grandes las necesidades en el país. Últimamente, nomás fíjese en lo que pasó en Arausí. Sé que ya han identificadas varias zonas que seguramente fueron hechas con sensoramiento remoto. Las zonas, creo que son 7 o 8 que están bajo observación y que están bajo monitoreo, por si acaso puede darse un nuevo deslave o un nuevo deslizamiento de esa naturaleza. Pues yo creo que debe haber sido utilizado este sensoramiento remoto, debe haber sido hecho así, o al menos los mapas digitales del terreno deben haber sido hechos en base a lo que usted nos ha explicado. De forma que yo creo que, bueno, si es que se está avanzando en esta forma, yo creo que el país está en buenos caminos y en buenas manos, así que le felicito, profesor Luis. Y justo le comento que hace 2 días estábamos en una reunión con Geospace Solution, el Secretaría de Riesgos y otras instituciones públicas analizando esto. Y a través de tecnología radar con la metodología de interferometría se estaban analizando los movimientos de masa en diferentes partes del país. Entonces, sí, también estamos mejorando eso a nivel institucional. Y estamos trabajando en conjunto para poder potenciar las capacidades, ¿no? Perfecto. Bueno, si no hay... Ah, no, parece que hay algún chat. Déjenme verlo. No. José David Yepes, muy interesante presentación. Buenas noches. Muchas gracias, José. Muy bien, bueno, agradecerles a todos ustedes por acompañar en esta noche a José Luis con esta charla muy, pero muy interesante. Y realmente tenemos un colega ingeniero de altísimo nivel que nos ha ayudado mucho también en el grupo. Así que, doña Irene, siéntase feliz y contenta. Realmente al verle a Irene García dije, es la mamá de José Luis, por eso me atreví a preguntarle. Esperarles la próxima semana a la misma hora, los viernes a las 7 de la noche para una nueva charla y obviamente desearles de que este fin de semana sea de familia, que lo disfruten, que descansen y que a los que los toca trabajar hay que seguir trabajando, no tenemos otra opción. Y que en el Carchi haga un poco menos de frío porque Lucho está con gorro, con chompas y con todo. Entonces veo que San Gabriel está bastante frío, igual que todas las ciudades del país. Felicidades y muchísimas gracias. Una buena noche. Que el Señor los bendiga. Gracias. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes y que gracias por querer sacar al Ecuador adelante y poner sus hombros. Los felicito y que, repito, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Que tengan una linda noche. Gracias, doña Irene. Buenas noches. Muchísimas gracias. Saludos. Saludos, Agradezco Orlando. mucho la atención. Buen fin de semana. Saludos. Gracias. Felicitaciones. Saludos, Orlando. Siempre bien, la gracias. despedida. ¿Qué pasó, Orlando? Ahí está. Saludos. José Luis. Ya se me acabó. Gracias. Buen fin de semana. Pepe Buen Lucho. fin de semana. Bien. Chao, Chaito. chao. Gracias a todos. Cuídense, gracias también.